Móntate en la onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento. Distinguidos amigos, reciban cordiales saludos de todos quienes a esta hora hacemos posible Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Vamos a acompañarnos en la siguiente hora en la grabación de este espacio, Jorman Ramírez. En el control del sonido en nuestros estudios, María José Contreras. Frente al micrófono, un servidor, José Miguel Monagas, certificado por la Universidad Central de Venezuela, 42.944 y periodista con el 16.363 del Colegio Nacional de Periodistas. Como de costumbre, vamos a dar inicio a nuestro espacio Onda Empresarial con la agenda de la semana, las actividades de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, en la voz de nuestra gerente general, la licenciada Elsie Maldonado. Muy buenos días, Elsie. Buenos días a toda nuestra audiencia del programa Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Dentro de las actividades que hemos realizado durante la semana, tenemos de que el día 16, lunes 16 de noviembre, fue presentada a los candidatos a la Asamblea Nacional por Mérida la agenda productiva de los sectores empresariales del Estado. Esto se hizo en base a la agenda y propuesta productiva que tiene Fede Cámaras a nivel nacional. Esperamos que todas estas leyes que ahí se presentan sean tomadas en cuenta por nuestros candidatos en la Asamblea. El día 18 de noviembre se inició en la Cámara de Comercio el operativo de impuestos municipales. Esto lo realizamos en conjunto con los funcionarios del SAMAT del municipio Libertador. En estos impuestos que se pueden cancelar está el impuesto a la patente vehicular, actividades económicas, publicidad y propaganda, aseo urbano, así como cualquier otra inquietud que tengan los afiliados y demás empresarios de solucionar con el SAMAT. Este operativo funcionó desde el 18 hasta el 20 en nuestras instalaciones, hasta el 20 de noviembre. En próximas oportunidades ya tendríamos otro tipo de operativo que próximamente se los estaremos anunciando. Y la entrega de premiación será el sábado 5 de diciembre. Recuerden que este programa lo pueden ver a través de nuestro canal YouTube, Cámara de Comercio de Mérida, así como en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por el Twitter, @Comercio Mérida, nuestra cuenta de Facebook, Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico, cacoime@gmail.com. Nuestros números de teléfono, el 0274-271-3267 y el 271-3855. Nuestra página web, www.cámaradecomerciodemerida.com. Muy buenos días. Y bien amigos, una vez en que escuchamos este hermoso tema, vamos a entrar en materia en Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento con nuestro invitado en esta mañana. Se trata del profesor Raúl Esteves. Él es físico fundador de la Facultad de Ciencias de la Ilustre Universidad de los Andes. Le correspondió pues iniciarse como profesor en esta universidad, fundando la Facultad de Ciencias y por ende el Departamento de Física. O sea que pues por sus enseñanzas son muchos los estudiantes, hoy grandes profesionales, que han pasado y han podido pues aprender de la bondad y de los conocimientos de nuestro invitado, el profesor Raúl Esteves. Él actualmente también es asesor tanto de Fundapris, una fundación ya que tiene algunos años en nuestra ciudad, creada entre la universidad y la gobernación del Estado, así como del Centro de Investigaciones de Gestión Integral de Riesgos, el CIGIR, y por supuesto que es coordinador de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos de la Universidad de los Andes. Todos en la ciudad, en buena parte de nuestro estado, en días pasados, pues, vivimos unos momentos, unos minutos que se prolongaron por varios días en algunos municipios
con movimientos sísmicos. Y sabemos que la educación en esta materia pues no es lo que está siendo atendido por los organismos públicos, y por eso pues hemos querido invitar al profesor Raúl Esteves para conversar sobre la eventualidad de estos importantes movimientos sísmicos, pero también sobre lo que se puede acometer tanto desde gestión pública como desde la empresa privada para ayudar a la población a ser educada y para momentos eventuales sísmicos, porque sabemos que vivimos, quienes estamos en la región de los Andes, sabemos que vivimos en una zona altamente sísmica. Profesor Esteves, muchísimas gracias por atender la invitación de la Cámara de Comercio a Onda Empresarial, con el saludo para iniciar y entrar en materia. Muy buenas tardes o días, muchas gracias por la invitación. Siempre es una oportunidad que apreciamos el que se nos dé un espacio para poder comunicarnos con nuestros ciudadanos y ayudarlos en lo que podamos en circunstancias difíciles como por la que atravesamos ahorita. Así es. Eso pues ha dado pie a que retomemos el tema, un tema que no ha recibido la atención que merece, porque recuerdo yo ya unas cuantas décadas atrás, siendo apenas un escolar, en la escuela pública a la cual acudí, pues recibíamos instrucción para prevención de este tipo de eventos. Eso hoy es raro a la escuela en la que se realiza, y la educación, el asesoramiento que se puede dar en esta materia, pues ayudaría grandemente a la sociedad a vivir con tranquilidad en una zona altamente sísmica como es la región andina de Venezuela. Y digo esto porque también hace algunos años algún experto me comentó que para vivir en una zona donde no se presentaron movimientos sísmicos tendría que mudarme a la zona del macizo guayanés, a la región de Guayana, porque el resto del país pues era zona que era atravesada por distintas fallas, y que acá en Mérida una de las más importantes, la falla del Boconó, pues era un hecho, y había que vivir pues con ese latente movimiento sísmico que se presenta diariamente, que no lo sentimos, pero los sismógrafos sí lo sienten. Queremos pues comenzar por introducir en este programa lo que acaba de acontecer, este movimiento sísmico que fue de una intensidad creo que de 6 grados o de 5 puntos y tantos grados. Pues queremos que usted nos hable de este movimiento sísmico que sintió toda la población merideña. Bien, sí, efectivamente, ya casi todo el mundo sabe, porque afortunadamente saben cómo buscar en internet información veraz y oportuna. En algunos sitios web, como el sitio de Funvisis o el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Ahí me sorprendió lo bien informada que estaba mucha gente de este evento, que ocurrió, ¿se acuerdan?, en la madrugada, como a las 2:20 del sábado pasado. Fue de magnitud 5.1 y no es un evento particularmente extraordinario para una circunstancia como la nuestra, que estamos encaramados la ciudad, así como la mayoría de las ciudades del occidente de Venezuela, sobre una falla geológica activa, que una falla es una fractura de la corteza de la parte superior de la Tierra que separa dos grandes bloques gigantescos tectónicos que llegan hasta 300, 250, 300 kilómetros de profundidad, y que se están moviendo unos en relación a los otros. O sea, a los dos lados de la falla de Boconó hay bloques que se están moviendo y que están trancados, que tienden a moverse, pero los tranca la fricción, porque son dos paredes que están pegadas unas a otras, y comienza a acumularse energía de ese movimiento potencial hasta que la roca ya no aguanta, comienza a fracturarse y se produce un pequeño salto que libera la energía que se acumuló. Es un pequeño salto, pero en la que está involucrado un continente. Cada uno de esos bloques es del tamaño de un continente. Entonces se libera y comienza un nuevo ciclo, porque esos bloques todo el tiempo van a intentar moverse.
se vuelve a trancar y comienza a acumularse energía para el próximo. Esto es importante que se entienda este mecanismo porque esos movimientos son parte de la dinámica de la Tierra, de cómo funciona nuestro planeta. Y esas condiciones no cambian de un día para otro, sino en tiempos geológicos, millones de años. Entonces, si algo podemos afirmar con toda propiedad, es que donde han ocurrido terremotos grandes, definitivamente van a seguir ocurriendo terremotos grandes, muy parecidos a los que ocurrieron anteriormente, y de los cuales tenemos información desde que llegaron los españoles, que comenzaron a registrar todos los terremotos que les tocó vivir a los cronistas de su época. O sea, desde 1500 para acá tenemos registros de por lo menos terremotos grandes, ¿no? Y en esas circunstancias y en fallas como esta no es extraño que pase lo que pasó. Normalmente detrás de un terremoto grande, como es un salto muy brusco, los bloques de roca que están alrededor se desacomodan y siguen tratando de acomodarse a través de terremotos más pequeños, sismos más pequeños, que se transcurren en las semanas o meses siguientes, de acuerdo a la energía que se haya liberado en el terremoto principal. Si es muy grande, digamos magnitud 7 para arriba, 8, puede tardar meses o años, pueden tardar las réplicas, que van a ser siempre menores a la magnitud inicial o muy cercanas a algunos. En Chile este año se hablaban todavía de terremotos 6.5, 7 que se consideran réplica de un terremoto 8 que ocurrió hace 2 años. Si es pequeño el inicial, como el nuestro, magnitud 5, las réplicas pueden durar 2-3 semanas por lo regular. Hablando de Mérida y de la región andina, pues los últimos movimientos sísmicos de elevada intensidad ocurrieron en el siglo XIX, 1812 y 1894, fue el último de elevada intensidad. Hace algunos años ocurrió uno en el estado Sucre, en Cariaco exactamente, y antes el terremoto de julio del año 1967 en Caracas, con un saldo bastante trágico. Por cierto, eran momentos en que Caracas estaba celebrando su cuatricentenario, sus 400 años de fundado. Siempre hemos escuchado, profesor Esteves, que mientras más se aleja en el tiempo, en la distancia, un terremoto, más cerca estamos de otro nuevo evento en zonas sísmicas, por ejemplo, como donde actualmente vivimos nosotros. Esto no es para alarmar a la población en ningún momento, pero sí para llamar la atención, porque la educación debe estar por delante de todos estos eventos, educar a la ciudadanía cómo prevenir este tipo, cómo actuar en los momentos en que ocurra un movimiento sísmico de alta intensidad conocido como terremoto. Yo quisiera, profesor Esteves, pues que usted nos introdujera en ese mundo a quienes están escuchando Onda Empresarial a través de Onda 105.3 y de www.paladaresmundo.com, porque el papel fundamental de los expertos en sismología, en física como usted, pues ese es fundamentalmente la actuación en la vida, educar para ver cómo actúa la sociedad, la ciudadanía ante eventos de esta naturaleza. Sí, lo primero es que tenemos que perder el miedo, el temor a asustar, a preocuparse, al tener miedo a los terremotos. Afortunadamente la ciencia contemporánea, la sismología, que tiene que ver con las ciencias que tienen que ver con este evento, sismología, ingeniería sismoresistente, ingeniería geotécnica, mecánica de suelos, geomorfología, geología, manejamos suficientes conocimientos como para reducir drásticamente el impacto de estos eventos en la población, en las ciudades, en las infraestructuras. Hay suficiente conocimiento. Sabemos qué debe hacerse, cómo debe hacerse y quiénes pueden hacerlo. Venezuela cuenta con excelentes profesionales y experiencia en estos campos y sobre todo Mérida.
tenemos probablemente, yo diría que probablemente la capacidad más importante del país para afrontar este problema. Y la cosa arranca porque tenemos que estar conscientes de que vivimos en una región donde ocurren terremotos. Y a la gente le angustia que yo mencione la palabra terremoto porque voy a alarmar. Eso es como si no tuviéramos que hablar de malaria o de la gripe porque se va a alarmar del dengue, porque la gente se va a alarmar. No, debemos saber y debemos decirle a la gente la verdad siempre. Mire, aquí hay dengue y hay cura para el dengue. Anótese, prepárese, o sea, ignorarlo es lo peor que podemos hacer. ¿Ok? Y aquí, más abajito, hacia el sur del lago, hay malaria y tiene que prepararse, hay vacunas para la malaria, hay forma. Y hay frío, y entonces hay que abrigarse, hay que comprar abrigos y tal. Y hay terremotos, vivimos en una región donde además hay terremotos. Y así como podemos aprender a convivir con todas esas amenazas, que si hay malaria y zancudos, bueno, tenemos que acostumbrarnos a ponerle mosquiteros a las camas y no tratar de que no se formen criaderos de zancudos. Eso es parte de la cultura. En relación a los terremotos pasa exactamente lo mismo. Regresando al hecho de que hay que perder el miedo, en países como ciudades como California, Los Ángeles, que están montadas como nosotros, una falla muy parecida a la nuestra, la falla de San Andrés, la gente de manera normal habla del Big One, el gran terremoto que se está esperando y que los científicos sabemos que se va a volver a reproducir. Allá el último fue en 1906 y ya se ha acumulado suficiente energía, en cualquier momento se va a presentar de nuevo ese ciclo, va a venir un terremoto como el de 1906 y la gente habla con toda naturalidad, están preocupados, pero todo eso, sobre todo se ocupan, más que de preocuparse, se ocupan de lo que hay que hacer para minimizar su impacto, y los niños en las escuelas se ocupan, y las instituciones se ocupan, y las comunidades se ocupan, y continúan todo el tiempo trabajando para minimizar el impacto, pero ellos conviven, eso es parte de su convivencia, y nadie se aterra porque le digan que viene el terremoto, viene el coco, ¿no? Y hay ejemplos impactantes, dramáticos en todo el mundo de que esa política paga con creces. Yo en todos estos días que he dado declaraciones no dejo de hablar del año del 2010, que fue un año muy prolífico en grandes terremotos en todo el mundo. El 12 de enero hubo un terremoto en Haití, magnitud 7, y las víctimas, según las estimaciones que se hicieron, los muertos, no las víctimas, los muertos, oscilaron entre 220 y 300.000. Muertos, 220.000 y 320.000, pongamos 250.000 personas. 6 meses más tarde, un terremoto idéntico, magnitud 7, a la misma profundidad, en el mismo tipo de falla como el de Haití, quiero decir, a la misma distancia de las ciudades más importantes como en Haití, un terremoto de magnitud 7, en lugar de 250.000, que mató solamente 60 personas. 60 personas en Nueva Zelanda. Ok, el terremoto ya te voy a decir, fue cerca de Christchurch, la ciudad esta de Darfield, que es también una ciudad que estaba muy cerca, y las dos ciudades están, bueno, a la distancia que estaba Puerto Príncipe del terremoto en el caso de Haití. Y si comparamos con Chile, la cosa es más dramática todavía. O sea, al mes de ocurrir el terremoto de Haití, al mes, en febrero, ocurrió uno de los terremotos más grandes que se han registrado en el mundo, 8.8, creo que fue el 5º terremoto más grande que se ha registrado en el sur de Chile, en el medio sur, cerca de Chiloé, la parte de abajo de Valdivia ahí. Y ese terremoto fue aproximadamente 500, 600 veces más grande que el de Haití. O sea, equivalió a 500 terremotos como el de Haití. Y ahí los muertos no pasaron se calcula entre 1.000 y 3.000.
por un terremoto 600 veces, 500 veces mayor que el de Haití. Ahora, profesor Esteves, ¿cómo logran esas ciudades, esos estados, controlar y que el número de víctimas se minimice en comparación, por ejemplo, con lo ocurrido en Haití, donde cerca de 300.000 haitianos fallecieron en ocasión de ese terremoto? ¿Cómo logra, por ejemplo, Nueva Zelanda, Chile, donde han ocurrido estos otros grandes terremotos en los últimos años, minimizar el número de víctimas? Esos son megaterremotos los de Chile. La gente piensa cuando hablan de terremotos de Japón y tal, los terremotos más grandes y más frecuentes ocurren en Chile, y donde hay menos muertos en todo el mundo, incluyendo Japón, es en Chile. Yo le voy a contar, le voy a responder con una anécdota, ¿no? Con una historia. A raíz de un terremoto muy grande también que hubo en Chile cada 2-3 años hay terremotos, 8, en el norte de Chile, cerca de Arica, hubo un terremoto 8.5, y nuestro Alejandro Liñayo, que es uno de los expertos más importantes de Latinoamérica en esta área. Él es el actual coordinador del CIGIR. Sí, él es el director del CIGIR, fundador del CIGIR y de otras muchas iniciativas. Sí, es tan importante que este gobierno le inventó un ministerio para que él trabajara, el viceministerio de gestión de riesgo. De gestión de riesgo duró un año, solamente año y medio, pero se lo crearon a él para que trabajara, porque una persona muy reconocida. Alejandro, creo que era viceministro o algo así, fue hasta Chile a ver la experiencia, y fue con el director de la ONEMI, que es la Protección Civil de Chile, y estaba ahí viendo. En ese terremoto 8.5, en comparación con el Haití, deben ser 300 veces más grandes que el de Haití. Hubo 12 muertos. 12 personas. De 250.000 a 12. Pero el terremoto es 300 veces más grande. Bueno, 12 muertos, de los cuales 8 fue del susto. Literalmente, no es broma. 8 infartados. Y los otros 4 fueron los que realmente mató el terremoto. Bueno, y llegó Alejandro a los pocos días y vio todo súper organizado. Estaban 2 hospitales de emergencia, las vías despejadas. Una cosa que llamó mucho la atención cuando uno veía los videos, los programas de televisión, porque eso lo pasaron casi en tiempo real. No había terminado el terremoto cuando ya uno estaba viendo en la televisión. Inclusive había un acto oficial con... No, ese fue posterior. En otro más. Pero uno veía que normalmente en esas imágenes de televisión, cuando hay un terremoto, uno ve a la gente en la calle aterrada, viendo para todos lados. Aquí no. Aquí uno veía un mar de gente que se iba moviendo a lo largo de una avenida o de varias avenidas en una dirección, apuraditos, pero así apiñados. Cientos, miles de personas. Se veía que eran familias, pues el papá, la mamá, unos niñitos con unos morrales y unas maletas, y todos se movían como un río hacia un lado. Era muy, muy llamativa la cosa. 1 millón de personas evacuadas entre 1 y 2 horas. ¿Saben lo que es movilizar 1 millón a pie, no? Bueno, Alejandro va con el director de la ONEMI y le pregunta, mira, vale, ¿cuánto personal tiene Protección Civil aquí? Y entonces le responden algo así, no sé. Yo pensé que había dicho como 300, 400, pero ayer me corrigió Alejandro que no llegaban a 100, que eran 67 personas, y le dice Alejandro, ¿te refieres aquí en la ciudad? No, en el país. Por comparación, nosotros tenemos, y así en muchos de nuestros países ocurre, entre 6 y 7 mil funcionarios. 6-7 mil. Porque en nuestros países se pretende que la Protección Civil resuelva todos los problemas del terremoto. Que actúe después del evento. Sí, pero se dio el evento. Y entonces le pregunta 67 o algo así, le dice, bueno, y
todos estos tractores que están despejando las vías, que eran las vías que tenían que despejar porque eran las que conducían a los hospitales y a los sitios estratégicos, al aeropuerto y tal. Le dice, no, eso lo maneja la gente que sabe de eso, que es el Ministerio de Transporte y Comunicación, Infraestructura. Ellos, además de arreglar calles y hacer puentes, son responsables de responder en la hora de un terremoto o de otra catástrofe y saben qué tienen que hacer, qué vías tienen que despejar, cómo tienen que despejarla. Eso es parte de su responsabilidad. Y caramba, qué bueno. Y los hospitales ¿y cuántos hospitales de emergencia tienen ustedes? Porque todo eso lo maneja en los otros países la Protección Civil. ¿Cuántos hospitales de emergencia? Ninguno. Y esos hospitales que están ahí funcionando también, bueno, eso depende de los médicos, los que son zapatero a su zapato. Aquí el Ministerio de Salud Pública, todo lo que tiene que ver con medicina, además de atender en los hospitales, los ambulatorios y estas cosas, son responsables de atender las situaciones de emergencia como esta, terremoto. Entonces ellos tienen sus hospitales de emergencia y tienen programado dónde se van a poner de acuerdo al problema que surja y qué médicos lo van a atender y cómo van a llevarle los insumos. Todo eso lo tiene montado el Departamento de Salud porque eso es parte de su responsabilidad, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, cada ministerio, cada dependencia, cada institución tenía una responsabilidad que iba mucho más allá de poner unos afichitos y llamar que le dijeran una charlita de qué hacer. Tenían una responsabilidad muy directa. Y la evacuación del 1.000.000 de personas, ¿quién se encargó de la evacuación? Nadie. La persona que está educada, los ciudadanos están informados, el Estado se encarga de mantenerlos informados, las instituciones, de qué hacer en caso de determinado tipo de catástrofe. Y todos ellos saben que en la mayoría de los terremotos que ocurren en Chile, que los epicentros están mar adentro, detrás de los terremotos grandes viene el tsunami, el maremoto. Y esa gente que yo te decía que iban corriendo en una dirección, estaban escapando el tsunami. Y ellos sabían a dónde tenían que moverse, en qué dirección. Allá lo estaba esperando ya un campamento montado, resguardado, con comida, con todo. Y ellos se iban dejando su casa con la entera confianza de que el Estado les garantizaba que cuando regresaran, ellos iban a encontrar su casa protegida, segura, nadie se los iba a robar. Yo comento que hace unos años, anteayer estábamos celebrando no sé cuántos años de la tragedia de Armero en Colombia. Ahí pasó otro tipo de desastre que se da en esos países. Eso es un volcán que está cubierto del Ruiz, que está cubierto de nieve. Entonces cuando comienza a hacer erupción se calienta todo, la nieve se derrita y esos son millones de metros cúbicos de agua que empiezan a bajar arrastrando piedras, barro. Se producen unas riadas así tremendas. Y las erupciones volcánicas son como más fáciles de predecir que los terremotos. Y se sabía 2-3 semanas antes que eso se venía. Y la gente se negó a abandonar sus casas porque sabía que si se iba de su casa no iba a encontrar nada cuando regresara. Y 20.000 personas, no hubo manera ni por la fuerza. Aquí me matan y yo no dejo mi casa. Además, varias veces han dado alarmas y no pasa nada, si aquí no va a pasar nada. Bueno, 20.000 personas murieron sepultadas por ese mar de barro. Y preavisadas que estaban, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es la diferencia que hace un país con responsabilidad en estas cosas. El Estado, que es el principal responsable. Cuando hablo del Estado, las instituciones las universidades, no estoy hablando del gobierno solamente, todas las instituciones, la universidad inclusive, la Cámara de Comercio, todos tenemos una responsabilidad que va mucho más allá de poner el avisito. Ajá. Afortunadamente, nuestra universidad ha cumplido con su responsabilidad. ¿Cuál es? Se ve diciendo que las universidades nuestras están de espaldas al pueblo y viven encerradas en una cúpula de cristal. Eso primero que es mentira. La universidad vive proponiendo, de hecho, proposiciones importantísimas y que me lo digan a mí en esta especialidad, de las cosas que tendría que hacer el Estado, y el Estado ha sido sordo o por lo regular incompetente para entender de qué le estamos hablando y qué hay que hacer.
porque aquí se creó la tradición que no fue así en años anteriores, de poner al frente de esos ministerios que tendrían que resolver las personas, que tendrían que resolver los problemas del país, a poner personas en función fundamentalmente de su lealtad política y no de la competencia profesional. Entonces tú vas a hablar, allí no consigues un interlocutor, una persona que no tiene idea, no le interesa porque está en otra movida política o de otra naturaleza. Entonces aquí nosotros sí hemos cumplido. ¿Cuál es la misión de la universidad? Generar conocimiento con la investigación que nos indique qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo bien. Cuando nosotros hacemos investigación en sismología, estamos averiguando cuáles son las fallas más peligrosas, pues, con esa red que ponemos de sismológica, cuáles son las fallas, a qué distancia están, estudiamos los terrenos, cómo pueden responder a las vibraciones sísmicas los terrenos en la ciudad. Los ingenieros con esa información calculan la energía que le va a llegar en la base a los edificios, las aceleraciones, y así calculan, proyectan adecuadamente las nuevas obras y saben cuáles de las ya construidas cuáles pueden estar más peligro. Eso se ha hecho en Mérida. Todos esos trabajos se vienen haciendo. Y por otro lado, aparte de generar conocimiento a través de la investigación, formar profesionales con competencia para resolver esos problemas desde el Estado, desde las instituciones del Estado. Nosotros aquí tenemos una de las escuelas más antiguas y de más experiencia en ingeniería sismoresistente. Yo tengo 40 años aquí haciendo sismología con otros y entonces formamos, como tú decías, hemos formado decenas o cuidado si centenas de profesionales competentes y capacitados para resolver esos problemas, y que están muchos desempleados o si tuvieron que poner a hacer otra cosa porque no lo saben utilizar. No lo saben utilizar. Sí, muchos se han ido también del país. Están escuchando Onda Empresarial, Mérida en la onda del emprendimiento, a través de Onda 105.3, la superestación, y a través de www.paladaresmundo.com. Hoy conversando con el profesor Raúl Esteves, coordinador de la Comisión de Gestión Integral de Riesgo de la Ilustre Universidad de los Andes, así como también pieza fundamental en el Centro de Investigación y de Gestión Integral de Riesgo, el CIGIR, conversando sobre un tema que debemos todos conocer y del cual vamos a continuar conversando luego de este paréntesis musical que tenemos en esta mañana a través de Onda, la superestación. Ya venimos para continuar con el profesor Raúl Esteves. A través de Onda 105.3, la superestación, y www.paladaresmundo.com. Hoy en Onda Empresarial Mérida, en la onda del emprendimiento, conversando con el profesor Raúl Esteves. Profesor Esteves, usted ha tocado un tema muy importante, el relacionado con la Universidad de los Andes, con el centro de investigación que conocemos, pues muchos profesionales dedican su tiempo, su experiencia, su conocimiento a la investigación, y en estos momentos pues no reciben por parte del Estado el apoyo que se necesita para poder apuntalar un centro de investigaciones, para poder ayudar a la investigación que va a redundar en beneficio de la colectividad. Sí, efectivamente, eso es la situación de trabajo que tenemos ahorita para hacer nuestras investigaciones, nuestra docencia, lo menos que puedo decir que es dramática. Estos estudios, los más serios, es decir, el Laboratorio de Geofísica de la Universidad, el Fundapris, que se llamó CEAPRIS, y muchas de estas, casualmente surgieron a raíz de un evento como este de ahorita. El último sismo magnitud 5 que se registró aquí fue a finales de los años 70, y también hubo la conmoción que hubo ahorita. Y de esa conmoción salió que se creara el Laboratorio de Geofísica, que se fundara CEAPRIS, luego Fundapris, y no solamente que se creara el laboratorio, sino que se le dotó. En ese momento se nos permitió comprar 12 estaciones sismológicas de última generación para hacerle seguimiento a la sismicidad en todos los Andes. La red sismológica de los Andes, desde Táchira hasta Zulia y Trujillo, distribuidas en todo ese territorio. Se nos dieron dos estaciones permanentes telemétricas, ya que la comunicación es vía radio, nos trae la información aquí,
y 5 estaciones portátiles, con las que uno, cuando hay eventos de este tipo, uno se desplaza hacia el sitio y pone una red más densa, y eso permite, nos da muchísima, todos esos terremoticos, además de asustar, traen mucha información que es útil para las investigaciones que hacemos, para saber cómo construir mejor casas, dónde, edificios, obras de infraestructuras, puentes, represas. Todo eso sale de esos estudios que nosotros hacemos. Esa es la base para hacer esos estudios. Entonces nos movíamos, y dos transportes para el mantenimiento de las estaciones y para esas cosas, movernos con las redes portátiles a los sitios y tal. Eso fue hace 40 años, ¿ok? Y bueno, repuestos, el laboratorio llegó a tener 11 investigadores, profesores, investigadores haciendo ese trabajo, y 4 técnicos. Se requieren muchos técnicos para, desde el mantenimiento de las estaciones propiamente dicho, como para el procesamiento, que es como rutinario de la información que está llegando, ¿no? Computadora. O sea, para cada uno de los profesores se le dio una computadora de trabajo y las 2 computadoras para el procesamiento de la información. Más nunca volvimos a ver. A recibir apoyo en ese sentido. Bueno, la red, por supuesto, desapareció. O sea, 40 años. Esas redes hay que, para comenzar a renovarlas cada 10 años o algo así, porque la tecnología avanza. Pero en este caso estuvieron dando hasta que se fueron deshaciendo. Ahorita no tenemos una sola estación, ni de las fijas ni de las portátiles. Tenemos una pequeña red utilizando estaciones prestadas de Funvici, con el que logramos hacer una negociación. A ellos les interesa la información que nosotros tenemos aquí, en lugar de tener que mandar técnicos de ellos a mantenerla desde Caracas, nosotros las mantenemos, y con esas poquitas estaciones, 4 o 5 de Funvicis, logramos mantenerla. Los transportes desaparecieron también. Imagínense un vehículo todoterreno que tiene, las estaciones hay que ponerlas en sitios muy distantes, muy escabrosas, porque los sensores son extremadamente sensibles. Pueden detectar una persona caminando una cuadra de distancia. Entonces hay que ponerlas lejos de carretera, de ciudades, de árboles, porque el viento, las raíces transmiten. Entonces están en sitios muy remotos. Los jeeps que teníamos se deshicieron. Bueno, las computadoras se acabaron. Nosotros ahorita estamos trabajando con estaciones prestadas, con nuestros carros. Ahorita mismo en esta circunstancia tuvimos que ir a 2 quebradas metidas por ahí, donde estuvo el epicentro, cerca de Lagunilla, y al vigía en nuestros vehículos, metiéndolos en estos terrenos, trabajando con nuestras computadoras, inclusive para el procesamiento. Como se dice en el lenguaje popular, trabajando con las uñas. Bueno, para el procesamiento, los técnicos cada día que vienen a procesar la información, como no tenemos una computadora, tienen que pedirle prestada a las personales, los profesores. Profesor, ¿quién me presta ahí su laptop y tal para procesar la información? A ese extremo. Sí, bueno, y en esa situación están abiertos casi todos los laboratorios de la universidad. Están dando el primero, que el presupuesto, más del 80% se va en pagar salario, y el resto no alcanza para el mantenimiento. A mí me decía, por cierto, y la situación es de ese en ese momento también es dramática. Ahí me decía ahorita un oficialista, me decía: profesor, pero no sea pesetero, a ustedes casi les duplicaron el salario y todavía se están quejando. Le digo, sí, tiene toda la razón. Antes de este aumento, yo con 4 meses de salario de profesor titular, el más alto de la universidad, me podía comprar un caucho de mi camioneta. Necesito 4 meses de salario para comprarme un caucho. Ahora, con el aumento que ustedes me dieron, voy a poder comprar 2 cauchos. Imagínense la importancia de ese aumento. Fíjense, profesor Esteves, y a lo mejor eso es lo que se busca, ¿no? Que la universidad pues esté de espaldas al país y que no haya investigación, porque a lo mejor pues eso puede ir en contraposición a lo que a lo mejor aspiran algunos. Pero como el trabajo va de la mano de ustedes a lo largo de la vida, y estudiaron para investigar y para educar a la población en la prevención de estos tipos de eventos naturales, quisiera tocar también el tema de que organismos públicos, organismos gubernamentales, cuando ocurren estos eventos, pues se ve que actúan una vez que ocurre el evento sísmico.
se movilizan. En la semana esta que pudimos vivir luego del movimiento sísmico, observamos diariamente cómo en las laderas de la montaña de la antigua carretera Mérida-Tovar, pues constantemente la tierra se movía, habían derrumbes, lo que quiere decir que los movimientos sísmicos son constantes, luego o conocidos como réplica. Pero ¿cómo puede, por ejemplo, profesor Esteves, el empresariado merideño sumarse a la prevención, a la educación de la ciudadanía, en virtud de que poco es la atención que el mismo organismo gubernamental ofrece para educar desde a la población, desde niños en las escuelas y por supuesto que a los trabajadores en las empresas? Sí, hay muchísimas formas. Es una pregunta bien interesante, porque te repito, el problema es que la respuesta a los terremotos la han dejado en manos solamente los pobres bomberos y los funcionarios de protección civil, eventualmente el ejército. Ellos están hechos para responder algunas cosas, pero ellos, como te decía, en otros países serios, esa responsabilidad recae sobre todas las instituciones y sobre la población, que también es responsable. No puede sentarse a esperar que ellos vengan a resolverle todos los problemas. Así como la universidad tiene una responsabilidad que yo te mencionaba y la cumple, definitivamente la Cámara de Comercio y cualquier institución tiene una responsabilidad. Agarremos cualquiera de las cosas, educación. Este programa, lo que tú estás haciendo ahorita, lo que están haciendo es parte de eso. Estamos aprovechando un espacio que tiene en medios la Cámara de Comercio para informar a la población sobre el fenómeno y las posibilidades que tenemos, que no hemos hablado de qué vamos a hacer entonces. Pero por otro lado, no solamente en educación, suponte que hay un industrial que hace libros, que hace cuadernos, que fabrica cuadernos. Tú podrías poner en cada cuaderno, en cada hoja de cuaderno que vas a vender, en la contraportada, información sobre los terremotos o sobre los otros desastres naturales, sobre conservación y estás haciendo un trabajo educativo tremendo. Porque además eso vale mucho más que una charla que tú le dejes, porque es una cosa que está viendo el muchacho todos los días en su cuaderno, respondiendo preguntas, ¿ves? Tú podrías, hay cantidad de cosas que sin tener que competir con tu actividad. Un banco, comentábamos, el manejo del dinero en esas emergencias es importantísimo. ¿Cómo va a funcionar cuando tú no tienes acceso a alimentos, cuando la gente necesita manejar dinero? Tú tienes que garantizar que el banco garantice que va a poner de recursos, o sea, él tiene que tener un plan. Un dueño de un centro comercial, ponle tú, que maneja población, que tiene salas de cine, ellos tienen que garantizarle la seguridad. Parte de su negocio es garantizar que ese es un lugar seguro. Yo te aseguro que, hablando de seguro, que si tú en una zona de riesgo sísmico, yo le veo a un centro comercial un aviso que diga, una certificación de un ente autorizado como laboratorio, este lugar es seguro en caso de terremoto. Oye, yo cuando vaya a ver una película y tal, como que lo escogería, ¿no? En una zona de esta. Y pueden repartir dentro de sus mismas cosas, información de tipo educativa. Pero además, yo me imagino que todas estas empresas que nos interesa a todas sigan funcionando en un terremoto. Una empresa que produce, suponte, alimentos, que produce medicinas. A mí no me interesa que quede, puede que no se caiga el edificio, pero que siga funcionando. Y para que siga funcionando, ella tiene que evaluar qué pasa con mi empresa adentro si viene un terremoto o si viene una crecida de un río. O sea, hay muchas cantidad de cosas y eso se sabe, se han hecho en otros países, y es que nos reunamos. Yo los invito a que nos reunamos en el futuro, discutamos más en detalle esta circunstancia. Sí. A lo mejor conseguimos por ahí un Jeep viejo que no le sirve a alguna empresa y no lo facilita o no los presta para ir a atender las estaciones estas, pero que funcione. Muy bueno. Profesor Esteves, el tiempo pues nos indica que nos quedan muy pocos minutos, pero yo quisiera tocar aquella frase que dice
que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Cuando hay un sismo como el que hubo, pues toda la población comenta qué podemos hacer, cómo debemos actuar ante un movimiento sísmico, y más cuando se vive en zona sísmica. Y retomando eso que dije al comienzo, de que cada vez que nos alejamos del último terremoto, tal vez estamos más cerca del próximo, y ya han transcurrido 124 años, 121 años del último terremoto que ocurrió acá en Mérida. ¿Qué debe, así, muy brevemente, profesor, la población, cómo debe actuar ante eventos de este tipo? Y llamar la atención porque vemos construcciones que cada vez se hacen en zonas indebidas, muchas veces no son tomadas en cuenta las orientaciones de los organismos gubernamentales, que debemos decirlo, y ahora que ni siquiera la permisología es tomada en cuenta, pues se está anarquizando en esa materia. Pero la población, ¿cómo debe actuar en gran medida cuando ocurre un movimiento sísmico? Sí. Bueno, lo primero que te decía es perderle el miedo a preocuparse. Está bien que se preocupe y tener la garantía de que aquí va a haber un terremoto grande. Cuando me dice usted espera un terremoto, si no uno, muchos, porque aquí va a seguir habiendo terremotos. Y tenemos que acostumbrarnos a esa idea. Hay una responsabilidad muy grande frente a este hecho de las instituciones del Estado. Primero, ellos tienen que garantizar que las líneas vitales de una ciudad y de una población sigan funcionando. Suministro de agua. Se ha evaluado la red de distribución de agua, los depósitos de agua, dónde está la tubería que viene de la planta de tratamiento hacia la ciudad. Podemos tener garantía que en un terremoto la gente va a seguir teniendo agua. Uno de los problemas más graves que hay en casi todos los desastres es la falta de agua. Ustedes ven que una de las primeras cosas que piden es agua. Tú puedes ir al lado de un río que va a estar muy contaminado el día del terremoto porque le caen derrumbes y cosas de este tipo. Igual, si te tomas un agua esa, te vas a morir mucho más rápido que por el terremoto, con la infección. Entonces, tienen que garantizar agua, electricidad, comunicación, esas son las líneas vitales. Vialidad, despejar algunas vías que son fundamentales para acceder, como te digo, a los hospitales, al aeropuerto, a cosas de este tipo. Eso es del Estado, tiene que garantizar. Y sobre todo también, pasadas las líneas vitales, las edificaciones estratégicas, críticas. Tenemos que garantizar que los hospitales sigan funcionando, no se caigan primero y después que sigan funcionando. Que el cuartel de bomberos no se caiga. A los terremotos le encantan los hospitales y los cuarteles de bomberos. Si ustedes ven los últimos terremotos en Latinoamérica, en casi todos se han caído hospitales, en México, en Centroamérica, en Colombia, hospitales y cuarteles de bomberos. Los ingenieros saben cómo resolver estos problemas. Todas esas instalaciones críticas, porque pueden ayudar a la gente, hay que garantizarlo. Eso se llaman instalaciones críticas. Después, en la medida de las posibilidades, los sitios donde hayan mucha densidad de población. ¿Qué le toca al ciudadano del común en su casa? Siempre estamos acostumbrados a unas cartillas que dicen qué hacer antes, durante y después. Eso no está mal, pero yo pondría el antes en letras capitales, mayúsculas y negritas, porque lo realmente efectivo es lo que hagamos antes. Lo que hagamos durante y después. Si la casa se nos va a caer, ahí no vale la pena meterse debajo de la puerta ni debajo de la mesa. Lo primero que tenemos es que estudiar nuestra vivienda y los alrededores de la vivienda para tratar de evitar que esa casa se nos caiga el día que haya un terremoto. Evaluar la vivienda y los alrededores. Eso no es fácil. Eso normalmente debería hacerlo un profesional. Pero en internet ustedes pueden bajar información de algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo adelantar, en una ciudad, así de entradita, hay dos problemas que tienen muchas edificaciones buenas. Una es lo que se llama planta libre, que son los edificios que tienen estacionamiento abajo sobre columnas, sin muros, sin paredes. Eso se llama planta libre. Esos edificios se comportan muy mal en los terremotos. No quiere decir que cualquier edificio de planta libre se va a caer,
Pero si yo veo todos los edificios que se caen en una ciudad, que se han caído en una ciudad, vamos a ver que una proporción muy grande de ellos tenían planta libre. Ese problema existe porque antes, los edificios más viejos, en la norma de construcción no se conocía ese problema. Ahorita se conoce y los ingenieros tienen solución para ese problema. Una comunidad, un condominio se pone de acuerdo y ese es un problema que se puede resolver. Hay otro problema que se llama columna corta, que sí es más difícil de explicar aquí, que van a tener que buscarlo por ahora en internet o invitar al profesor Pedro Rivero, al profesor Luis Fargier, especialistas o cualquier otro ingeniero estructural para que les explique cuál es el... Eso tiene que ver con la forma en que se hacen sobre todo las ventanas y algunas otras cosas en las paredes. Eso genera eso que llaman que también. Entonces hay que plantearse de entrada si el edificio, la casa tiene eso. Y en general hay que ver que la casa esté en buenas condiciones, estructuralmente, y no solo estructuralmente, sino que toda la instalación eléctrica, la instalación de gas, la instalación de agua estén en buenas condiciones. Es lo primero, que la casa no nos falle, que podamos vivir, tener garantía que la casa es segura. En cuanto al terreno, de entradita, ¿qué cosa puedo decir? Una casa que esté muy pegada a un cerro, en el cual puede haber derrumbe, es una casa que tiene que estudiar su situación frente a eso. Una casa que esté muy cerca a una quebrada tiene que preocuparse. Aquí mismo cerca de ustedes está esa avenida que baja, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? De la Panamericana. Avenida de los Próceres. No, la que baja de los Próceres hacia acá, que llega... Acá en la Pedregosa Sur. Sí, al sur. Ajá. La Pedregosa Sur, sí. Esa es lo de Eliezer López Contreras. Eliezer López Contreras. Hay cantidad de edificios. Ya que ha habido problemas con el río, la Pedregosa. La Pedregosa. Bueno, ahí la comunidad está organizada y está trabajando ese problema como comunidad. El kilómetro inteligente. Exactamente. Tiene una iniciativa que se llama, ellos están trabajando con nosotros para evaluar esa condición y ver cómo la manejan, porque en los terremotos se producen fenómenos cosísmicos inducidos por el terremoto, que son deslizamientos de tierra, como vimos en el Vigía, y se producen crecidas torrenciales, porque algunos de esos deslizamientos represan los ríos en las cabeceras arriba, se rompe la represa y viene también crecidas torrenciales. Entonces, gente que viva cerca de Quebrada Río, tenemos problemas. Gente que viva cercana a los taludes, a los grandes barrancos. En el caso nuestro, el talud del Chama, que es el más importante, pero el de Mucujún, en la entrada de Mérida, e inclusive el Albarrega en algunas partes, es gente que está en problemas. En alto riesgo. En alto riesgo. Gente que viva en el cauce de alguno de esos ríos, pues ese problema que digo de quebrada, este problema de quebradas torrenciales. Todos esos barrios que están en el Albarregas, abajo. Exactamente. Son gente con problemas y algunos de esos problemas se pueden resolver. Pero lo primero que tenemos que hacer es tratar de evitar que la vivienda nos colapse o por la crecida del río o por el terremoto. Ver el estado y arreglar las cosas que estén malas. Eso es lo primerito. Así es. Después, si estamos adentro y en el terremoto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En esa evaluación, además, hay que también evaluar la casa por dentro y hacer un ejercicio muy sencillo, que es mover el piso horizontalmente. Mentalmente. Uno dice, ¿qué pasa si yo muevo mi casa horizontalmente? ¿Qué se puede caer? ¿Qué se puede desprender? Entonces, eso ya nos va a dar una serie de respuestas. Una de las primeras cosas que tengo que decirle a la gente, que siempre el afuera va a ser más seguro que el adentro. Pero lo que pasa es que los terremotos, si la casa no está en un buen estado, no nos va a dar tiempo de salir en muchos casos. Si yo estoy solo en una casa y estoy como estoy ahorita, muy cerca de una puerta de salida, yo echo a correr hacia afuera, siempre y cuando haya evaluado los alrededores y tenga seguridad que hacia donde voy no es una zona de más peligro. Se paró la cosa y entonces seguimos aparte. Profesor Esteves, sí, el tiempo nos indica que ya, pero vamos a hacer un nuevo programa. Necesitamos el asesoramiento de ustedes en el SIGIR para la población, para el empresariado merideño,
porque vivimos en zona sísmica y debemos ser portavoces de cómo prevenir y cómo actuar en unos eventos de esta naturaleza. Quiero darle las gracias por haber participado en nuestro espacio el día de hoy y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su compañía.